En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. El próximo miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que se ha ido instalando como una de las más relevantes en Chile, como en buena parte del mundo libre. Y era que no, es importante conmemorar el camino que han seguido las mujeres durante casi 200 años para tener iguales derechos y oportunidades, para ser reconocidas ni más ni menos que como libres e iguales. 3 días después de ese 8 de marzo será el primer aniversario del gobierno del presidente Gabriel Boric. Un gobierno que se autodefinió como feminista, que llegó con grandes expectativas y con una visión muy crítica de lo realizado hasta entonces para cerrar las brechas que separan a hombres y mujeres en ingresos, en participación social y política, en reconocimiento, etc. Y más allá de lo que podamos opinar en este programa, que entre paréntesis está dedicado a resaltar liderazgo femenino, en eso hemos estado durante un año, creo que han sido las chilenas las que han evaluado mal el trabajo del Ministerio de la Mujer en estos últimos 12 meses. La ministra Orellana es la primera ministra en la historia del servicio primero y el ministerio después que no solo no figura entre los ministros mejor evaluados, sino que ni siquiera alcanza el 40% de conocimiento para ser medida en las encuestas. Y ese es un síntoma de uno de los problemas más graves que enfrenta el gobierno del presidente Boric. En 2 palabras, los símbolos no son suficientes. El gabinete paritario, la incorporación del ministerio al comité político son señales interesantes, pero completamente insuficientes si no se pone en el centro de la agenda del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género respuestas a los problemas que afectan a las chilenas todos los días: ingresos, trabajo, cuidado de la familia, violencia, salud, acceso a la educación, igualdad de trato en los servicios públicos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Muy buenos días a todas nuestras auditoras y auditores en este Poder Positivo, un domingo antes de que nos enfrentemos, ¿cierto? Que conmemoremos el Día Internacional de la Mujer y varios días antes también de que se conmemore el primer aniversario del gobierno del presidente Gabriel Boric. Les quiero recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos Agricultura FM y en Instagram somos Radio Agricultura, para que escriban, comenten, critiquen, etcétera. Todo lo que ustedes quieran, todo el contacto que quieran tener con Radio Agricultura a través de las redes sociales. Tenemos hoy día un programa especialmente dedicado, era que no, ¿cierto?, al 8M, y para eso vamos a abrir una conversación con 3 invitadas de lujo. Quiero agradecerles desde ya que hayan aceptado nuestra invitación. Primero, Paola Díez. ¿Cómo estás, Paola? Paola es abogada, es una cara muy conocida en nuestro país, fue ex directora de Prodemu. Catalina Olavarría, abogada, ex candidata y personalmente espero que futura candidata a diputada. Clara Bengolea, periodista política, panelista muy reciente de La Voz de la Calle, los días viernes en Radio Agricultura, ex integrante del Comité de Comunicaciones del Ministerio de la Mujer. Muchas gracias por estar acá. Tenemos harto que conversar. Vamos a tratar de ordenarnos porque a las mujeres nos gusta cierto comentario, eso es muy positivo, pero para que no nos desordenemos y no nos salgamos del foco de lo que nos convoca hoy día. La primera pregunta, señoras y señoritas, es: ¿qué representa para ustedes el Día de la Mujer? Y al mismo tiempo, ¿qué avances sienten que han habido y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta en el país? Paola. Bueno, el Día de la Mujer, el mes de la mujer. Bueno, saludar a todos los auditores y auditoras, lo vamos a hablar en lenguaje inclusivo, siendo marzo el mes de la mujer. Yo creo que es una oportunidad para reunirnos, reflexionar, encontrarnos para hablar de los temas de mujer, de brechas, de diferencias,
de las barreras que tenemos las mujeres. Por eso es un día y un mes muy importante, porque todos nos ponemos en modo a hablar de los temas de género. Por eso creo que es relevante este mes de la mujer y este día, el 8M, que tiene hoy día también por este año 2023, la ONU habla de la brecha de género, la brecha digital de género, que es como el tema que vamos a abordar en este mes libremente, pero la ONU lo sugiere. Y los avances, hemos hecho muchos avances, Isabel. Ya, vamos a dar una segunda ronda para eso, pero muy interesante lo que dice la Paola Díez. Dice, es una gran oportunidad para poner los problemas y los avances también y la condición de la mujer en el centro del debate, en el centro de la agenda, y que conversemos en las casas, en la oficina, en las instituciones sobre esta materia. Catalina Olavarría. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludarlas y saludarlos a todos. Creo que es un día necesario, creo que es una conmemoración necesaria, partiendo por los avances que ya se han hecho, pero también entendiendo que falta mucha cancha todavía, y creo que hay que aproximarlo en puntos claves: el liderazgo femenino y la necesidad de liderazgo, también entender la violencia contra la mujer y, por supuesto, la equidad de género en las distintas perspectivas, porque esto no se trata solamente del Ministerio de la Mujer o de una agenda de mujer, sino que es complementario a todas las áreas de justicia, de salud, en fin, desarrollo social, etcétera. Muy bien. Me toca a mí. Doña Clara. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Paola, con lo que dijo la Isabel, con lo que dijo la Catalina. Creo que es un día que nos llama a reflexionar, un día que nos llama a comprometernos con avanzar realmente en alcanzar la igualdad en derechos y deberes y oportunidades de mujeres y hombres. Creo que es un día también para reconocer los avances que han habido, para reconocer a las primeras mujeres que levantaron la voz, que sacaron la voz y que salieron adelante también, y que también es un día para recordar que a pesar de que han habido muchos avances, todavía nos queda un largo camino por delante. Qué bien lo que está diciendo la Clara. Ahora vamos a hablar también de los avances y de lo que queda pendiente, pero yo antes quisiera plantearles a ustedes unas ciertas afirmaciones que a mí me parecen bien provocadoras, que yo no comparto, pero que empiezo a sentir que está un poquitito en el ambiente, en el aire, especialmente desde cierta derecha, ¿no? Desde cierta derecha, que es: ¿para qué tiene que haber un Ministerio de la Mujer? ¿Por qué tiene que haber una agenda mujer? Si en la Constitución, el primer artículo de nuestra Constitución dice que las personas nacemos libres e iguales, y con eso es suficiente y no se necesita una política especialmente dirigida en ese tema. ¿Cómo ven ustedes esa afirmación, que quiero dejar en claro que yo no comparto para nada? Creo que está muy bien que la Constitución, la que tenemos vigente y la que venga, reconozca en su primer artículo que las personas tenemos iguales derechos, iguales deberes, somos libres iguales, pero creo que no es totalmente insuficiente, ¿verdad?, una declaración constitucional en circunstancias que hay desde hace muchos siglos, ¿cierto?, que las mujeres han ido teniendo distintas condiciones que los hombres. ¿Cómo ven ustedes se los pongo desde esa perspectiva negativa desde mi punto de vista, para que miremos también lo que ha habido, lo que hemos avanzado como país, como sociedad, y lo que queda pendiente? Paola, tú especialmente también desde tu experiencia a cargo de Prodemu, que era una organización muy querida por las chilenas. Sí, una organización que trabaja con 70.000 mujeres, son mujeres que son las mujeres que más lo necesitan, las mujeres que no marchan, las mujeres que sufren violencia aún en sus casas, que tienen que pedir permiso aún a sus maridos. Es donde realmente el machismo y nuestro sistema afecta realmente a las mujeres. Yo creo que deben existir estos días, no hay que eliminar el día ni el ministerio ni nada de lo anterior, porque las mujeres necesitan avanzar en muchas áreas que son quizás muy básicas para nosotros, que hemos estudiado, que trabajamos directamente, pero las mujeres no tienen oportunidades de empleo, las mujeres aún están en su espacio, en el espacio privado, no
salen a lo público exclusivamente, están dedicadas a los cuidados, no solamente a los cuidados de las niñas, de sus hijos e hijas, sino que están en cuidado de las suegras, ¿me entiendes? O sea, son ellos los que están afuera. Entonces hay mucho que se necesita conversar, reflexionar y acordar para que las mujeres vayamos avanzando. Y por eso necesitamos un Ministerio de la Mujer. Históricamente las mujeres hemos sido relegadas a un espacio, podemos hablar de muchas cosas, de las escritoras, podemos hablar de los premios Nobel, podemos hablar, porque uno cuando da estos datos... Quiere hablar como de las superpoderosas y hablemos de las normales, ¿cierto? Exactamente. No de las superdotadas. A mí también me incomoda un poquito cuando algunas personas dicen, oye, está fulana, te nombra una premio Nobel, está Marie Curie, te nombra, ¿verdad? No, hablemos de las mujeres todos los días y no nos exijan ser superdotadas para estar consideradas en el mundo, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes que son de una generación nueva, de una nueva generación? Son mujeres, les quiero contar, la Clara y la Cata, para quienes no nos están viendo a través de las cámaras, son una periodista y otra abogada que todavía no tienen 30 años, son mujeres que están en la década de los 20 y tantos, muy jóvenes, de una generación moderna, distinta, y que vive cosas distintas a las que nos ha tocado a la Paola y a mí. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo la verdad es que decir que no debería haber una agenda mujer o que no debería existir un ministerio de la mujer, creo que es un retroceso. Creo que todos tenemos que partir del reconocimiento de que han existido y aún existen desigualdades y barreras para las mujeres. O sea, creo que retroceder a eso no se puede permitir. O sea, todavía nos queda mucho por avanzar claramente, pero o sea, no se puede, no podríamos avanzar. O sea, el Ministerio de la Mujer ha tenido un rol importante, ha sacado adelante una agenda mujer, claramente todavía hay proyectos y cosas por las que se tiene que avanzar, pero sin duda ha sido un avance, y negarlo sería pensar que al final las mujeres siempre hemos tenido las mismas oportunidades y siempre hemos tenido los mismos derechos, cosa que no es verdad. Muy bien. Yo creo que la verdad es una agenda necesaria, porque es necesario avanzar siempre en igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, y en la medida que eso no se dé, siempre va a ser necesario que exista un apoyo tanto estatal como privado. Y en esa línea yo creo que el Ministerio de la Mujer, Cernamec, los programas, Prodemo, etcétera, han ido avanzando en el fondo para hacerla necesaria, porque en el fondo nosotras nos enfrentamos con distintas barreras, con distintas discriminaciones, desde que se dan en distintas etapas de la vida, en el fondo. Cata, entonces, tú como abogada, que ejerces además como abogada, contémosle a quienes nos están escuchando cosas bien concretas. Sociedad conyugal, por ejemplo. la sociedad conyugal hay que avanzar muchísimo, porque eso es bien importante, porque en el fondo se han dado leyes que se han hecho para proteger a las mujeres, y muchas veces cuando a la medida que avanza el tiempo nos damos cuenta que en realidad las desprotege o las deja en un desbalance tanto económico como a veces violento. ¿Por qué? Porque en el fondo la sociedad conyugal, que se creó para proteger a la mujer, ¿no es cierto?, nos damos cuenta hoy en día que tiene que pedir permiso al marido, que existe el proyecto de ley, y todas esas formas que uno se da cuenta hace 200 años que quizá era necesaria para proteger a la mujer, nos damos cuenta hoy en día que ya no, como por ejemplo la ley de segundas nupcias, que en el fondo tenía que pasar 270 días para que la mujer pudiese contraer matrimonio, porque bueno, la tecnología no daba para que, si es que el hijo, la duda de la paternidad. Exactamente, pero hoy en día, teniendo esa tecnología, deja de ser necesario, y así con una agenda que tenemos que encabezar, tenemos que seguir adelante. Esto no puede ser estereotipos de género, siempre van a existir sesgos culturales, y eso no necesariamente son malos. Lo que tenemos que entender es que en la medida que eso crea una discriminación, necesitamos entrar ahí para que eso lleve a una igualdad de oportunidades. Oye, y me gustaría meterlas ya en un plano también un poquito más política, porque la agenda de la mujer es una agenda básicamente muy política. Yo creo que es interesante también hacerle un reconocimiento al gran movimiento, no al movimiento más vociferante, sino que al gran movimiento feminista al que se inició, ¿verdad?, en el siglo XIX y que logró, después de décadas, algo que es extraordinario y muy positivo, que es que esas demandas de las mujeres por votar, por tener acceso al trabajo, por tener acceso a la política, se convirtieran no solamente en agendas del activismo en la calle, sino que se convirtieran en agendas políticas que los gobiernos libres en el mundo los asumieran como grandes desafíos. Yo les quiero preguntar a cada una de ustedes que ha tenido participación en gobiernos anteriores, ¿cómo están viendo al gobierno, este gobierno que se autodefinió como feminista en esta materia?
les baila en la cabeza algún avance muy concreto que se haya gestado en este gobierno, que se haya materializado en este gobierno. ¿Cómo ven las expectativas que se generaron con esa autodenominación de feminista y lo que está ocurriendo hoy día? Bueno, yo creo que el autodefinirse como gobierno feminista es muy ambicioso y es riesgoso, porque existen muchos movimientos colectivos feministas que hoy día han entrado a criticar al gobierno. Entonces, yo creo que es un error haberse autodefinido de esa manera, porque es peligroso. Yo lo encuentro que ha sido peligroso. Peligroso porque es como... porque se comienzan a exigir... perder la equidistancia de repente con ciertas demandas que el gobierno podría no compartir. Claro, y además, por ejemplo, se ha centrado en los derechos sexuales y reproductivos, en el tema del aborto, y las mujeres, a las que yo represento aquí en esta mesa, no les interesan los derechos sexuales o la libertad del aborto, sino que hay muchas otras cosas más que hay que preocuparse, sobre todo el acceso al trabajo, por ejemplo, el acceso igualitario a la salud, en todo el tema de las pensiones. Hay cosas que son más, a mi juicio, más importantes para las chilenas hoy. Y autodefinirse de esa manera como que exige al gobierno y sobre todo es protagonista de estos colectivos de mujeres que comienzan a exigir esta lucha de hoy, que es por los derechos sexuales y reproductivos. Clara, ¿cómo lo ves tú? Yo sobre ese mismo punto creo que el gobierno generó una expectativa mayor a la que claramente está pudiendo cumplir hasta el día de hoy. Pero más allá de eso, creo que tenemos un gobierno y una ministra también que se define feminista, pero creo que no responde a las necesidades ni busca resolver problemas que representan a todas las mujeres, sino de cierto nicho. De sus colectivos. De lo que ellos piensan y no finalmente pensar en todas las mujeres qué es lo que deberían hacer. O sea, obviamente hay temas que son muy relevantes y que son problemas de todas las mujeres. Yo creo que este gobierno tiene un nicho muy ideológico que al final hace que el otro día estaba leyendo una encuesta de que cada vez menos mujeres se sienten identificadas por el movimiento feminista acá. ¿Por qué es esto? Porque al final se ha radicalizado mucho y al final todas nos podemos considerar feministas, pero no gritamos como gritan algunas o no actuamos de la forma que actuamos algunas, y al final todo se ha radicalizado mucho a eso, a que el feminismo es de tal y tal forma, pero y con un gobierno también que está marcado por eso, yo creo. Oye, vamos, espérate, que vamos a ir a una pausa, pero antes le quiero preguntar a la Cata, muy rápidamente, si quieres podemos profundizar después, ¿cómo ves tú la performance del gobierno y del ministerio en estos dos Yo creo que la verdad todavía no he entendido que no están gobernando para su activismo. Creo que el activismo no necesariamente es malo, pero cuando uno llega a poder, a gobernar, tiene que ser para todos, y creo que en el fondo está llevando una agenda que sigue la línea de la ley sí es sí en España, de Podemos, que va en esa línea, que en el fondo es para una minoría. Cuando uno ve a qué responde, por ejemplo, la agenda del aborto libre, la verdad es que la gente, cuando uno ve, acá estoy hablando netamente de datos, a la gente en este minuto no es la prioridad, no le interesa. Y por ejemplo, la ley de violencia integral contra la mujer ahí sigue descansando, y la verdad creo que no ha dado el ancho en ese sentido. Sí hay cosas que son importantes y hay que recalcar, por ejemplo, que se amplía la violencia contra la mujer, por ejemplo, que tiene ahora un programa de atención de primeros auxilios a la mujer mental cuando ha sido víctima de agresión sexual, pero eso ya venía de gobiernos pasados, gobiernos anteriores, y con esto no quiero tirar un bombo al gobierno anterior y criticar al de ahora, pero sí no ha dado el ancho, y nos damos cuenta, por ejemplo, en la polémica ahora de Daniela Arangui, que claramente es un feminismo a veces pareciera ser de cartón, porque critica cuando el nicho no es suyo. Vamos a ir a una pausa, estamos conversando sobre el 8M, el miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en Radio Agricultura estamos conversando con tres mujeres muy, muy potentes, y aquí en dos bandos. La Paola Díez y yo, aunque ella es mucho menor que yo, nació bastantes años después que yo, somos más antiguas, somos más grandes, y con dos mujeres jóvenes, profesionales, muy activas y muy vinculadas al mundo de la política. Vamos a una pausa en Radio Agricultura y volvemos en unos minutos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos
Estamos de vuelta en Poder Positivo en Radio Agricultura este domingo, conversando con Paola Díez, con Catalina Olavarría y con Clara Bengolea del Día Internacional de la Mujer. Como están viendo, estas mujeres en dos bandos de dos generaciones distintas, el Día Internacional de la Mujer, la agenda de este gobierno, un tema que tradicionalmente en cierto mundo más conservador, más tradicional de nuestra sociedad, ha sido visto con mucha distancia. Quiero que comentemos, ¿verdad? Y esto también un poquito para ir aterrizando y después vamos a entrar en los temas más duros que de alguna manera estuvieron, los deslizamos en el ciclo anterior, que tiene que ver con este feminismo muy radical que copa la cancha del feminismo y que es una de las razones por las cuales es una agenda que está quizás muy amenazada y muy peligrando. Pero quiero preguntarle a ustedes, Clara, Cata, Paola, ¿qué cosas, qué actitudes a ustedes les parecían que eran muy naturales antes y que les molestaban porque justamente eran expresiones de cierto machismo, cierto desprecio o de disminuir, ¿verdad?, a las mujeres y que eran naturales y por tanto calladito el mono, no decíamos nada, y que hoy día no son aceptadas y que ustedes celebran y les parece que está muy bien que eso haya cambiado? Bueno, yo tengo varias como anécdotas que son como terribles contarlas, porque yo me avergüenzo. Bueno, yo también soy abogada, igual que la Cata. Yo estudié Derecho, éramos 140 mujeres, 140 alumnos, 40 mujeres, o sea, claramente de minoría. Y los profesores nos decían a las mujeres cuando estábamos sentadas dando examen que nosotros le estábamos quitando el puesto a un hombre porque nosotros nos íbamos a casar. Y no íbamos a ejercer. He escuchado mucho entonces, eso pasa en la escuela de Derecho. Pero tú sí, eso es realmente, pero bueno. Pero tú te sentabas a dar el examen oral y te yo decía me eso, sentaba a dar el profesor. examen oral, pero uno no decía nada. Hoy día, después de todos los años que hemos trabajado con mujeres, con la Isabel, hoy día podríamos decir algo o por último ir a alegar, ¿me entendieron? Pero no, uno se sentaba y aceptaba que uno le dijeran eso antes de dar el examen oral. Entonces, ya ahí empezábamos mal. Y las otras cosas que uno hoy día se da cuenta que tiene más consciente, por eso yo hablo mucho de la conciencia de género, cuando nosotros las mujeres y hombres entendemos que somos diferentes pero tenemos la misma oportunidad y somos iguales. A mí no soporto que me interrumpan los hombres, qué terrible esa cuestión, porque hoy día lo tengo más consciente y en el ambiente legal, laboral, qué sé yo, hay mucha interrupción de mujeres. Entonces hoy día yo puedo decir, ¿sabe qué? Déjame terminar, y otra cosa bien terrible voy a contar, que no soporto que los hombres, cuando usamos los baños en común, dejen la tapa para arriba. No lo soporto. Vamos. No señores, lo soporto. Atención, señores, son pequeñas cosas que hacen, porque también es un poquito una expresión como de desprecio, como me da lo mismo que venga ¿Quién después. viene Sí, después? también es un poquito Exactamente. cierto eso. Y ustedes, a ver, las mujeres jóvenes, ¿qué les parece que antes, cuando eran estudiantes o de niñas en sus familias, incluso en sus casas, con sus amistades, con sus amigos del colegio, les parecía, eran actitudes naturales que no se atrevían ustedes a puntualizar y que hoy día están bastante radicadas o son mal vistas en la sociedad? A ver, yo creo que, de hecho, lo conversábamos ahora estando de vacaciones con mis primos chicos, que mi primo me decía, está estudiando Derecho en la Chile, la verdad es que cuando preguntan o uno se topa con una mujer, no conoció a ninguna en los últimos 6 meses que me haya dicho que no ha sido víctima de algún acoso, alguna violencia. Entonces uno ahí ve que quizás uno no fue consciente, y en mi caso, yo tuve la suerte en un colegio mixto, entonces la verdad que la crianza, por así decirlo, y la educación, nunca la vi de una forma machista o discriminatoria, pero sí al llegar a la universidad. De hecho, yo me acuerdo estando en primer año, que emití un certificado médico porque no podía dar un control de lectura, además, por un psiquiatra, y el profesor me llamó a la oficina y me dijo que en realidad me preguntó si yo era católica y que como era, tenía que dedicarme a regar la plantita con Jesús, porque la verdad es que ya teniendo pololo me concentrara en esa relación y con eso ya estaba. Ahora, esto es ahora nomás. Esto fue hace... Sí, y lo mismo cuando fui candidata a diputada, me impresionó porque, por ejemplo, el 43% de las candidaturas de mi partido eran mujeres, solo el 17% fueron electas, pero me tocó en la candidatura sufrí una discriminación, además propia. Por ejemplo, uno de los diputados me eliminó de la foto en Instagram, que éramos 3 candidatos, me eliminó, yo era la única mujer, le dije, perdón, diputado, acá somos 3 los que corremos, no solo 2
2 hombres. Lo mismo cuando salían nota en el Mercurio, los 2 diputados. Entonces uno decía, bueno, a ver, algo está pasando acá que es una discriminación y que hay que cortarlo y hay que decir, basta ya. Clarísimo, Clara. ¿Qué cosas, cuál ha sido tu experiencia en esta materia? Yo, primero que tomo un poco lo que decías y tú, que yo creo que igual se ha avanzado, porque yo creo que lo que antes era mucho más normal, ahora está dejando de ser normal y que se visibilizan al final este tipo de situaciones que uno dice como, ¿cómo está pasando esto todavía? Yo no personalmente, pero yo sí he escuchado, por ejemplo, en diferentes partes como, no, las mujeres tienen que, cuando son chicas, tienen que jugar con estos juguetes, tienen que vestirse de este color, tienen que hacer esto, que al final uno va formando y es la crianza al final. Entonces yo creo que esto va desde muy chica, en la universidad también, periodismo deportivo, por ejemplo, era como, no, periodismo deportivo es para los hombres. ¿Y por qué tiene que ser para los hombres si las mujeres también podemos estar en periodismo deportivo? O sea, no porque se trate de fútbol, tenis, las mujeres no podemos estar ahí, quizás sabemos lo mismo que los hombres, quizás igual somos igual de capas que ellos, pero como que igual a veces pasaba que era como, no, periodismo deportivo es para los hombres. ¿Y cómo ven ustedes una que es para mí la actitud que es tan retirada y es bien significativo, porque me parece que son varios escalones hacia arriba en el reconocimiento de la dignidad de las mujeres, que es igual que la dignidad de los hombres, si no estamos planteando ni más ni menos que eso? ¿Cómo ven ustedes esta retirada, afortunadamente, de la cosa, como de esa relación, como un poquito de acoso que había cuando entraba una mujer a una oficina? Oye, ahí viene la buena moza, ¿cómo estás? Hoy que estás linda. O ayer una ex ministra de un gobierno que no es un gobierno de derecha me contaba que le molestaba mucho y cada vez que tenía que ir a hablar con el ministro de Hacienda, una persona muy conocida, el ministro la escuchaba unos minutos y la interrumpía, y ella era ministra de una cartera muy importante, dentro de las 5 más importantes, y le decía, oye, que te quedan bien esos aros. Y ella decía que ella sentía que cuando le hacía una mención respecto de algo de lo que tenía puesto, lo que hacía era disminuirla en su rol como ministra y disminuía también el tema. Y creo que eso ha ido como un poquito en retirada, o sea, como que ya no está bien visto que se hagan menciones de ese tipo. Políticamente incorrecto, yo creo, en las oficinas, en organizaciones, es referirse a la otra respecto a su cuerpo. O a la atracción sexual, o expresar una atracción. O que estás gorda, que estás flaca. Eso ya no se ocupa y ni se debiera ocupar. O sea, yo creo que es como un poco agresivo, aparte de acoso. Hay preocupación en las empresas, todas tienen protocolos de acoso sexual, y es un tema que yo creo que se ha ido abordando bastante bien. No quiere decir que no exista todavía, pero pasa menos ahora. ¿Y usted qué opinan ustedes que son las jóvenes? ¿Qué opinan de las marchas? Yo no he participado, lo tengo pendiente eso de la marcha. Pero ¿qué opinan de las marchas y cómo se genera el uso del cuerpo en las marchas del 8M y durante todo el mes? Los desnudos. Es que la verdad yo creo que hay que tener cuidado acá y leía, por ejemplo, el año pasado un estudio respecto a la importancia de la equidad de género, que en nuestro sector es como la derecha, en la derecha genera como casi una picazón, y la verdad es necesario. Por ejemplo, leía el año pasado que había un research muy bueno respecto a los trasplantes de corazones artificiales, que quizás son buenos o debiesen ser buenos, era un research, entonces no está todo dicho, a que fuesen mujer para mujer y hombre para hombre. Y ahí efectivamente se está ocupando la equidad de género, porque se reconoce la diferencia física que se tiene con hombre y mujer. Y respecto a las marchas, yo la verdad nunca he sido muy fan de las marchas, porque creo que uno consigue mucho más trabajando por detrás, trabajando en los derechos, generando cambios. Creo que son importantes, sí, pero la verdad yo no he tenido la suerte de participar en muchas marchas. Son un punto importante, sin duda creo que se logra tomar un punto, pero en ese mismo sentido, por ejemplo, con la libertad sexual y con mostrar el cuerpo, creo que también hay que tener cuidado, y acá yo no estoy llamando a que las mujeres sean recatadas, ni mucho menos, cada una es dueña de su cuerpo y es libre de hacer lo que quiera, pero sí, por ejemplo, hay que ver también el efecto contrario. ¿Qué pasa, por ejemplo? Había un research también del año pasado, las mujeres, que
por cáncer de mama pierden el pezón, y todo este movimiento de Free the Nipple, cómo les afectó, porque cómo empezó a ser tan necesario tener un pezón que pudiese ser Para ser mujer, bonito, claro. demostrable. Entonces acá hay que tener cuidado, porque creo que a veces es un arma de doble filo esto de salir a marchar con una libertad que quizás, no estoy diciendo que eso a algunas mujeres les guste o no, sino que hay que tener ojo, hay que ser responsable. Creo que la libertad siempre va a ser importante, y en ese sentido no todo se logra a través de las marchas, creo. Mira, yo tengo una opinión sobre eso porque a mí me tocó ser ministra en el Mayo Feminista. Yo creo que el activismo siempre es provocador. Y a mí me llamaba mucho la atención, especialmente en la derecha, que frente a esas manifestaciones que fueron muy, muy masivas y tuvieron mucha adhesión de mujeres de todas las generaciones, Paola, lo conversábamos harto, me llamaba mucho la atención que había un mundo político y un mundo social que se quedaba en ese aspecto, ¿verdad? Que como que le acomodaba quedarse criticando a las chiquillas que estaban, ¿verdad?, desnudas, y eso ayudaba a ese sector a no entrar en el fondo del tema, que eran las razones de esa movilización. Los activismos son provocadores. O sea, los animalistas, ambientalistas, el feminismo, en fin. Pero ya que estamos hablando de las marchas también, y me gustaría que opináramos todas, ¿cómo ven ustedes este feminismo radical, posmarxista, que está copando la cancha del feminismo? Yo creo que, y quiero plantear acá una tesis, creo que los centros, tanto la centroizquierda como la centroderecha, en todo el mundo ha cometido un pecado de entregarle a ese feminismo posmarxista una causa tan importante como es cerrar las brechas sociales, económicas, políticas entre los hombres y las mujeres, que son importantes. O sea, ningún país que quiera plantearse como desarrollado puede evadir ese tema. Y me parece que yo echo de menos la voz, por ejemplo, del Partido Socialista en Chile o del PPD, que es la cuna del feminismo tradicional en Chile, y para qué decir en la centro-derecha, que es un tema que persiste en evadir, a pesar de que hemos tenido dos gobiernos muy exitosos en esa agenda. El gobierno que acaba de terminar hace un año, nosotros tenemos el orgullo de haber promulgado 12 leyes que no existían en marzo del 2018. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven a SPS, a ese PPD que le cede la agenda del feminismo a un Frente Amplio y un Partido Comunista que, por ejemplo, está metiendo en la legislación el reemplazo de la palabra madre por persona gestante? O sea, reformulándonos como seres humanos, como mujeres, y que está confundiendo la agenda de demandas para cerrar brechas entre hombres y mujeres con la agenda LGTB, que puede ser muy legítima, pero nosotros no somos minoría, nosotros somos la mitad de la sociedad, y creo que son agendas diferentes. ¿Cómo ven eso usted? Paola, tú desde tu perspectiva también, habiendo estado a cargo de una institución importante, ¿cómo ves eso? Y si sientes también que hay un centro político en la izquierda y en la derecha que le ha cedido protagonismo a un feminismo que tal vez le está haciendo mal y está amenazando esta agenda. Es que yo creo que lo radical o las personas de izquierda creen que ellos son los protagonistas de avanzar en los temas de feminismo. Y como tú bien lo dijiste, el último gobierno del presidente Piñera hubo muchos grandes avances para las mujeres, sobre todo en corresponsabilidad, en el postnatal parental, en la ley de cuidados compartidos. La ley de cuidados compartidos es un avance enorme, a pesar de que ha habido dificultades como implementarla, pero es un avance enorme porque las mujeres no pueden, por ley, antes estábamos obligadas solas a cuidar a los hijos e hijas si estábamos separadas. Entonces, el cuidado compartido ya es un avance enorme. Pero mira, la radicalidad no sirve a mi juicio, porque en estas cosas uno tiene que ser estratégica, las mujeres tienen que ser estratégicas, ir avanzando con acuerdos, con conversaciones y calmadamente se logran más cosas al radicalismo. No con vociferando. Claro, No. ¿Cómo lo ves tú como mujer joven? Yo creo que es un error que muchas veces la centro-derecha y también algunos de centro-izquierda se han quedado callados o no han sabido cómo tomar la agenda la agenda mujer, y también han sido muy reticentes a lo que significa y a lo que es el feminismo. Yo creo que eso es un error. Yo creo que lo que pasa con este gobierno es que, bueno, tiene una agenda muy ideológica frente a esto, y más que buscar consensos, están
con este feminismo radicalizado están tratando como de romper los esquemas, como ellos decían que venían a cambiarlo todo, como de romper un poco buscar confrontación. Buscar confrontación más que buscar acuerdos y consensos, que es lo que se debería lograr. Si al final todos queremos avances para las mujeres, todos queremos más mujeres en política, que haya ayuda a las mujeres emprendedoras, todos queremos que se termine la violencia, pero al final eso lo vamos a lograr cuando todos generamos consensos y al final avanzamos hacia el mismo camino. Cata, tenemos un minuto. ¿Cómo estuvo eso? También la omisión de la centro izquierda y la centro derecha al haberle cedido el protagonismo a esta agenda y lo que está pasando hoy día en España, con la ley sí es sí, ¿verdad? Exacto. Y en Chile y en Argentina y en otros países, es que una agenda tan necesaria empieza a ser amenazada porque importantes mayorías empiezan a cabrearse un poquitito de este discurso. ¿Por qué? Hombres y mujeres. Porque feminismo ya no es lo que era feminismo hace 15 años, sino que feminismo es igual radicalización Exacto. de los temas, es confusión de la agenda de la mujer con la agenda de los que llaman disidencias sexuales, es sacarnos como madres de la legislación y reemplazarnos por personas gestantes. Y yo creo que hay un sector de mujeres muy grande que no se siente o que no adhiere a ese pensamiento y a esa forma de actuar, de ser, de todo. ¿Les parece que vamos a una pausa y volvemos? En Radio Agricultura estamos conversando sobre el Día Internacional de la Mujer, este 8M, que va a tocar el próximo miércoles con Paola Díez, Catalina Olavarría y Clara Bengolea. Vamos y volvemos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de vuelta en este programa, en este Poder Positivo dedicado al 8M, que se va a conmemorar este año el próximo miércoles, con dos bandos aquí tenemos. El bando de las mujeres de la nueva generación, la periodista Clara Bengolea y la abogada Cata Olavarría, y el bando de las grandes, mujeres grandes. Nos gusta mucho eso, ¿cierto? Esa es una palabra bonita, sí, grandes. Paola, la abogada Paola Díez, ex directora del Prodemu, y la propia, ¿verdad? La que les habla, no voy a decir mi edad, pero estoy en la categoría grande, conversando sobre este tema. Me gustaría que aterrizáramos muy bien los avances que han habido, que son muy importantes, hemos mencionado, y es importante ver, es importante que nuestra Constitución haya dejado... se haya reemplazado el hombre nace libre por las personas nacen libres iguales, ¿o no? Sí, es importante. Es importante que tengamos un postnatal de 6 meses, ¿cierto? En ese 8M o un poquito más el primer adelante, 8M. hay una modificación constitucional que... No, muy importante. Impulsamos nosotros en el 2018 una reforma constitucional que se aprobó en la Cámara de Diputados y luego quedó en stand-by. ¿Por qué? Porque empezó el debate constitucional sobre una nueva constitución. No tenía mucho sentido impulsar reformas constitucionales. Esa reforma es muy importante y ojalá que el Consejo Constitucional que se va a elegir en mayo lo tenga en consideración, porque es una reforma que se copió de la legislación alemana, de la Constitución alemana, y que las personas nacen iguales en dignidad y en derechos, se le agrega un párrafo muy importante que en el fondo se le da la responsabilidad al Estado y a sus instituciones de que esos iguales derechos, claro, más que garantizar de que sea, tiene una obligación el Estado a hacer, ¿verdad?, que las mujeres, hombres y mujeres tengan el mismo acceso al trabajo, a la educación, a la salud, etcétera. Pero conversemos sobre lo que falta. ¿Qué creen, cuáles creen ustedes que son las reformas o los cambios en la sociedad, en las empresas, en el mundo público y en privado que tendríamos que impulsar? ¿Qué falencias tienen hoy día? ¿Está bien que, por ejemplo, poquitas mujeres estudien ingeniería, que es una carrera que te conecta con las mejores oportunidades laborales hoy día? ¿Está bien o tenemos que hacer algo para mover? ¿Está bien que solo el 10% de las sillas de directorios de las empresas privadas estén ocupadas por mujeres? ¿O tenemos que hacer que también haya mujeres tomando decisiones ahí en esos centros de poder? ¿Cómo ven eso? Yo creo que es bien, quizás políticamente incorrecto para nuestro sector, como dices tú, la derecha o centro todo derecha. Lo que estamos diciendo en este programa es políticamente correcto para ese sector. Pero yo creo en las cuotas sugeridas.
en las distintas áreas, en la educación, una facilidad del acceso a las mujeres a esas carreras por una cuota sugerida o una cuota transitoria. Yo creo también en el apoyo a las mujeres que son candidatas, porque las mujeres tenemos menos lucas que los hombres. ¿Por qué? Porque nos pagan menos. Entonces son cosas como bastante evidentes, eso falta, y yo creo que falta una educación en conciencia de género o la educación escolar con enfoque de género, es decir, si no partimos desde los chiquititos, desde el jardín. ¿Qué significa con enfoque de género? Con enfoque de género en cosas como prácticas, desde lo que tú decías, desde cómo los regalos que se le dan a los... el color que se tienen que vestir. El color que se tiene, o las cosas muy diferenciadas, estos de hombres, estos de mujeres, o del buen trato incluso. O del buen trato, etcétera. Esas cosas se educan, igual que todos nosotros educamos a nuestros hijos. Son distintas. Cuando uno ve los colegios, distinta la expectativa, si es mujer o es hombre, lo que se espera, cuando sale al recreo, con qué juega, los adjetivos. De hecho, yo me acuerdo el año 2012 al 2013 que trabajé en un programa de ONU Mujer, y la verdad es que ya en Noruega, por ejemplo, en esa época era ilegal ponerle a los juguetes colores tanto celeste como rosa, ahora que está tan de moda el Gender Reveal Party, que es dependiendo si hombre o mujer, o sea, celeste o rosado. En esa época en Noruega ya empezó a ser ilegal, por ejemplo, tener colores rosado o celeste, y tienen que ser más bien neutros. Creo que todo radicalismo es negativo, porque en el fondo empieza uno a aburrirse y a agotarse también, sobre todo en distintas rango etario y político de la palabra feminismo, equidad de género, pero nunca deja de ser importante, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, vámonos a las cifras, cuando uno ve que de 6.000 denuncias llegan a un juicio y de ese porcentaje solo 4% terminan sentencias condenatorias. Ese es un tema, ahí se da cuenta que la violencia siempre va a ser un tema tabú. Y que a todo sector le incomoda, porque siempre toda respuesta va a ser insuficiente. Y creo que eso se ha avanzado muchísimo, se avanzó. ¿Tú crees, Cata, tú como abogada y las cuatro que estamos acá, también hay otra frase que empiezo a escuchar con demasiada frecuencia, que es que toda violencia es igual y que para qué vamos a distinguir una violencia de género? Por ejemplo, voy a poner acá el peor delito en materia contra una mujer, que es un feminismo, que es un femicidio. Y yo les puedo decir, habiendo sido ministra y habiendo estudiado el tema en profundidad, que un femicidio no es un homicidio cualquiera. Por supuesto, el resultado es que se le arrebata la vida a una persona, pero la motivación es la que hace la diferencia, y por eso sí es cierto que las mujeres son víctimas de un tipo de violencia que tiene que ver con que hay un hombre, un varón, tenga una relación con ella o no, que se siente con el derecho sobre la vida de esa persona, o sea, de poseerla en todo sentido. Entonces, tú, Cata, habiendo sido abogada, ¿crees que es muy importante que en las instituciones, a mí me parece muy bien, por ejemplo, lo que acaba de anunciar el nuevo fiscal nacional, que va a haber una unidad especialmente dedicada a perseguir estos delitos? ¿Son distintos? ¿Hay distintos tipos de violencia o toda violencia es igual y merece el mismo tratamiento? No, absolutamente, son distintas. Uno tiene que ir a las cifras. Ya este año vamos en 6 consumados, 35 femicidios frustrados, y ahí uno se da cuenta que no solamente afecta a la mujer, sino que también afecta a los niños, niñas y adolescentes del hogar, que de hecho la ley de violencia integral contra la mujer los entiende como víctimas, y no, porque hasta ahora solamente son víctimas cuando la violencia es contra ellos, se ejerce contra ellos, y hay que entender que también los afecta cuando son testigos de esa violencia. Y me parece muy bien lo que está haciendo el fiscal Valencia, porque también ya se ha llevado a cabo, por ejemplo, en países como Colombia, cuando uno hace una denuncia, o sea, el recinto asistencial de salud, apenas llega una mujer con rasgo de haber sido víctima de violencia física, tiene que apersonarse una fiscal para que le tome declaración. ¿Denuncia ella o no? Denuncia ella o no. Denuncia ella o no. Entonces creo que... O sea, por ejemplo, llega una mujer, se le rompió la clavícula, y llega con una fractura de clavícula, de brazo, claro, y dice, ¿qué te pasó? Me caí de la escalera. Exactamente. Y quien la está atendiendo, que debe tener cierta experiencia, dice, esta caída de la escalera ya, o está siendo muy frecuente, ya vino ya el mes pasado, entonces, ¿denuncia ella o no? ¿Cierto? El fiscal o la fiscal se apersona en el recinto asistencial para tomar declaración y para también contar con apoyo psicológico
que de hecho ahora en Chile lo que se está tratando de hacer, pero una vez realizada la denuncia, por ejemplo en países como Colombia, eso no es necesario y llega al fiscal de oficio. Ahora, cómo después se tramite, eso es otra cosa y lamentablemente pasa mucho con estos casos que no llegan a puerto. ¿Por qué? Porque no se atreven, y en ese sentido fue muy importante el número 1455, que es de auxilio y pasó a ser silencioso. Ese 14 Le quería dar el bombo. Sí, Sí, po. Sí. Nosotros llegamos al Pasó a ser primer silencioso. 8M como gobierno en el 2019 con esa fue una obsesión de nosotros, que tenía el número para dar información era muy largo, 800, y llegamos ya con ese Un logro aquí de la... Sí, no, fue todo el equipo, nos costó, porque pucha que cuesta mover el Estado, 1455, pero logramos algo que me parece más significativo todavía. No solo cambiamos el número, lo acortamos a 4 dígitos, sino que además comprometimos a todos los canales de televisión que cada vez que se diera una noticia relacionada con violencia, inmediatamente abajo aparecía, y me parece que todavía lo hacen, aparece el cartel que dice infórmate en tal número. Y como ven, un gran tema quizás sea el tema que está tomándose el feminismo sensato en todo el mundo, que es el cuidado de la familia. Entendiendo que el cuidado, la familia es importante y tenemos que fortalecerla, y porque hay que fortalecerla no puede recaer su cuidado sobre los hombros exclusivamente de las mujeres. ¿Cómo hacemos para que se vayan moviendo estos cambios culturales que son bien visibles en los matrimonios jóvenes, de cierta élite, ¿cierto? Porque les ha tocado vivir fuera de Chile, por ejemplo, y fuera no hay mamá, no hay suegra, no hay hermana. ¿Cómo hacemos para que se muevan esos cambios sociales y más hombres se involucren? Pero también, ¿qué cambios legislativos, qué reformas, qué política pública tendríamos que movilizar para que eso ocurriera? Paola y la Clara, que está muy calladita ahí. Clara, ¿quiere decir usted? Dale. ¿Quiere hablar usted? Yo creo que, bueno, un poco lo que decían antes sobre la violencia, que obviamente hay que avanzar para terminar con la violencia, yo creo que también va muy ligado a la autonomía y a la independencia que tiene la mujer, porque también pasa a veces que la mujer no denuncia o no toma acciones porque muchas veces depende de esa persona. Entonces también tenemos que dar la herramienta a las mujeres para que puedan salir de ese círculo que las tiene, Y eso es ingreso propio, ¿no? Ingreso propio es una discusión ¿qué es lo que es más importante? Ir a la autonomía económica de las mujeres o tratar los temas de violencia. Y yo creo que son igualmente importantes. Es que tienen que ir en la misma línea. Van de la mano al final. No, porque mira, ¿por qué una mujer no denuncia? ¿Por miedo? Pero fundamentalmente por terror al desamparo, no de ella, porque una mujer se las arregla de sus hijos. Entonces, el hecho de saber que va a denunciar, va a llegar a la comisaría una noche a denunciar que ha sido víctima de violencia con sus hijos pequeñitos en brazos, y al otro día, y tiene que, en una hora más, tiene que definir dónde va a dormir y con qué va a comprar el kilo de pan que va a necesitar el día siguiente. Son cosas muy crudas, y está muy bien que un sector de la sociedad que a lo mejor tiene los recursos está viendo con mucha distancia eso que le ocurre hoy día. Esta noche tal vez cientos de mujeres en Chile van a vivir esa situación. Entonces, sin ingresos propios es muy difícil. Pero me gustaría que retomáramos el tema del cuidado de la familia, que era un compromiso del presidente Gabriel Boric, y yo siento que no han avanzado mucho en esa materia. Se requiere, claro, el tema de la Salacuna es clave, pero lleva ¿cuántos años, Isabel? No, ¿de años? El primer gobierno. No sé, se han presentado 4 o 5, entiendo que también en Bachelet 2 se trató de hacer un proyecto de ley, pero el Partido Comunista se opuso, ya, en fin, ha sido una cosa, pero más allá son las mujeres trabajadoras que tienen contrato del Código del Trabajo. El general de hombres y mujeres no tiene contrato de trabajo, son independientes, emprendedores y todo. Y necesitan ayuda en esa materia, ¿cierto? O sea, tiene que haber una, como dijo el presidente Boric, política de cuidado. Pero ¿dónde está esa política de cuidado? Hay que ponerle plata a las cuidadoras. Cuidadoras que en otras partes del mundo tienen esta política de cuidado y van mujeres u hombres a cuidar a los hijos mientras la mujer trabaja, o a cuidar a la suegra que está inválida. Hemos tratado tantas veces de hacerlo en Chile. Sin embargo, por ejemplo, nosotros tratamos en el primer gobierno de Piñera de implementar las cuidadoras locales en los municipios.
y se nos levantaron los sindicatos de la Junji y de Integra, pero con violencia. Claro, porque Mira. sienten que se les va, como que van a perder el poder que tienen sobre los jardines infantiles y las salas cunas como lugares exclusivos, monopólicos, donde se van a cuidar los niños. Pero nómbrenme, faltan ¿cómo ven, por jardines ejemplo, infantiles y cómo- salas cunas? cómo No ven, es por ejemplo, suficiente. usted? A ver, Clara Bengolea, tú vienes de una familia con un jefe de hogar, con un papá que le tocó ser papá y mamá al mismo tiempo, ¿cierto? Así es. ¿Cómo ves tú el postnatal masculino? Que 30 días fuera obligatorio y si no se lo toma el papá no se lo toma nadie. Es muy loco, es muy... ¿cómo lo ven? ¿Ayudaría a vincular al papá con sus hijos? Yo creo que sí, yo creo que ayudaría, o sea, no conozco tanto como la interna de eso, pero yo creo que claramente es avanzado, pero yo creo que hay que seguir avanzando en eso, o sea, que el hombre, al final el hombre y la mujer tienen la misma responsabilidad sobre el hijo, o sea, tiene que haber ahí una corresponsabilidad seria y creo que avanzando en esas cosas también se avanzaría. En la medida que sea obligatorio, porque cuando es voluntario, vayan a ver, por ejemplo, estudios de abogado, en que pasa a ser voluntario, ¿cuántos hombres efectivamente se lo toman? Muy poco. Entonces también, y uno va, o sea, vámonos a la cifra, ¿cuánto se retrocedió por la pandemia en los trabajos, en el impacto de trabajo femenino? Muchísimo, creo que fueron más de 10 años, y cuando uno ve, por ejemplo, que el 49,3% de los hogares son liderados económicamente por una mujer, y hay 1.200.000 casas en Chile que solamente es la mujer que está en el fondo al monocuidado de los hijos porque no existe padre. No existe un papá. Exactamente, y uno ve que de ese 1.200.000 casas pasa a ser el 60% de la población más vulnerable, es porque efectivamente incomoda mucho decirlo, pero la pobreza tiene cara de mujer. Oye, tenemos re pocos minutos, entonces vamos a hacer una última ronda en donde yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos digan primero qué están leyendo o qué han leído recientemente, qué libro, porque este año le vamos a meter mucho cuento a la lectura, que leyeron, que les guste y quisieran recomendar, y al mismo tiempo nos cuentan qué deseo tienen en este próximo Día Internacional de la Mujer. Vamos a partir por la Paola. Paola, ¿tu lectura ahora es lo que estás Aquí leyendo la tengo. ahora o acabas de leer? A ver, Al otro lado. para el otro lado. Eso. ¡Ay, qué lindo libro! Este es un libro que tiene 30 años. Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola. Sí, que son cuentos, relatos en que se va generando esto que yo digo. O sea, se habla de los temas de mujeres, se habla de los temas de hombres, los temas de cuidado, cómo se reinterpreta, por ejemplo, el cuento del patito feo, en relación a los temas de género. Yo lo recomiendo 100%, lo he leído varias veces, además bien largo, así que esa es mi recomendación. ¿Y tu deseo? Uy, mi deseo. O lo que te gustaría. Mi deseo. ¿Cómo te gustaría que se conmemorara en Chile el próximo miércoles? Yo creo que a mí me gustaría ver a las mujeres más felices. Las mujeres estamos cansadas. Yo, refiriéndome a las mujeres con las cuales yo trabajé, las mujeres están muy cansadas de los múltiples roles. Yo sé que esto es típico, todo el mundo lo habla, los múltiples Pero hay roles que de las hablarlo. mujeres. Pero la verdad que no hay solución aún para eso. Esta cantidad de mujeres que trabaja, que es dueña de casa, que es jefa de hogar, que además cuida, que además emprende, que además no tiene tiempo para enfermarse, no tiene tiempo. Entonces, yo me gustaría ver un poco más de felicidad en las mujeres, que nos reamos más las mujeres. Clara, ¿tú qué estás leyendo o qué leíste recién? Que da lo mismo que no sea el tema mujer, que te haya gustado como para recomendar, y tu deseo para el próximo 8 de marzo. El libro que me leí recién es Dime quién soy, de la Julia Navarro, que es un muy buen libro, así que esa es mi recomendación de libro. Y para este 8 de marzo me gustaría principalmente ver a un gobierno, ver a un ministerio que se preocupe realmente de las necesidades de todas las mujeres, un país que de verdad avance en igualdad de oportunidades, donde las mujeres puedan acceder a todos los espacios y que finalmente reflexionemos y pensemos sobre lo que hemos recorrido, pero también sobre lo que nos falta por recorrer. Muy bien. Y Catalina, abogada Catalina Olavarría, ¿qué está leyendo? ¿Qué yo leíste?
Me fui ahora de vacaciones por el lado más de la farándula y me estoy terminando el libro Spare del príncipe Harry. Ay, que no hay que... Yo me niego a leer esa parejita, francamente. Mira. No, me lo compró mi mamá ahora que se fue a Estados Unidos y me dijo, me lo pagas ¿Y está porque en yo no español también, pienso... o no? Sí, está... Pero ¿sabes qué? Le da una vuelta al lado feminista, tanto por la princesa Diana, ahora con Meghan Markle. Una figura que no deja de ser importante, ¿eh? Farándula, pero también uno aprende... Yo tengo que de historia, reconocer que le ¿verdad? tengo La serie mucha también es buena. distancia. También es buena. Sí, es Oye, buena. Isa, yo puedo recomendar No una muy fan del película. príncipe Harry, pero Es está una bueno. película que Sí, dale. es bien especial, que se llama Sin Aliento, donde habla justamente de una relación entre hombre y mujer, la violencia que se genera ahí, y entonces queda con, para los que no entienden, Es interesante, tarea, sin aliento. Y está en Netflix. Es una película francesa, yo la recomiendo, un poco cruda. Yo he visto pero hay varias versiones de esa película, a mí me tocó ver la versión de los años 90, pero la Cata le falta decirme su deseo para el 8M. Mi deseo es un llamado a la reflexión, a entender que falta mucho por avanzar, que hay que hablar de la violencia, que es un tema tabú, que la equidad de género no representa un nicho político y no representa tampoco edad. Así que el llamado es a seguir avanzando, a darnos cuenta también de lo mucho que se ha hecho, no es por tirar un bombo al gobierno anterior, pero la verdad es que se ha avanzado. Por ejemplo, el tema de la ISAPRE, el tema de salud, queda por avanzar, sobre todo en materia de violencia. Yo antes de despedirme le quiero mandar un saludo muy cariñoso y mi agradecimiento a Mónica Salaquet, que fue ministra desde que renuncié yo, desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022. Mi agradecimiento a Mónica por su trabajo, por su conexión con las mujeres por Chile en momentos muy difíciles, y a dos ex subsecretarias, Carolina Cuevas, extraordinaria, ordenada, metódica, disciplinada, muy impulsora de varias de las reformas que pudieron promulgarse en el gobierno anterior, y a María José Abud, que hoy día está integrada a la CEP, que es una mujer de una generación nueva, que aportó mucha frescura, mucha claridad, mucha visión moderna a este tema, y les quiero mandar un abrazo a las tres, pero sobre todo quiero darles como chilena mi agradecimiento por lo que ustedes han hecho y por lo que están haciendo. Estoy leyendo también voy a hacer la tarea, a mí me gusta mucho leer, estoy empezando a leer Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, un español. Es una novela biográfica, y Santiago Posteguillo ya dijo que esta es la primera parte de una saga que lo que hace es contar la biografía ni más ni menos que de Julio César, que es una figura muy interesante que yo he visto con distancia y me gustaría conocer más. Y mi deseo para el 8M es primero que el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, a cuyos funcionarios les mando un saludo muy grande, recupere ese sello transversal, ese sello que tenía de representar a todas las mujeres del país, hubieran o no hubieran votado por el presidente de turno. Y también mi deseo es que nuestra sociedad comprenda que no vamos a ser un país civilizado plenamente y desarrollado si no tenemos plenamente integradas a las mujeres, ni más ni menos que con los mismos derechos y los mismos deberes y oportunidades, libres e iguales. No pedimos más, pero tampoco pedimos menos. Muchas gracias, Paola, Catalina y Clara. Espero compartir con ustedes en este mismo estudio nuevamente durante el año para abordar estos temas y otros que nos interesan al país. Y para ustedes un abrazo muy grande, que tengan un gran domingo, recarguen pilas para prepararse para una semana que se viene muy cargada, los colegios full, las universidades, las pegas, fin de las vacaciones, y en lo político este 8M y por supuesto el primer aniversario del gobierno del presidente Gabriel Boric, que ha sido, ¿verdad?, un gobierno que ha enfrentado crisis muy, muy importantes y que en lo personal creo que tiene todavía déficit muy grandes con nuestro país. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo domingo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.